O sea, si lo tenemos que plantear en esos términos. O sea, no tenemos nada de valor, no tenemos ninguna capacidad de gestión de esos valores y principios que hemos ido edificando, de esos estados de derecho, de esas sociedades democráticas. No tenemos nada como para que 36 millones, si quisieran, que no es en lo que están, se nos llevaran por delante. Es que es algo que ya desmonta el discurso desde el principio. Y, sin embargo, es un discurso que está encontrando eco en muchos casos. Ahí tenemos Frente Nacional, Alternativa para Alemania, Amanecer Dorado, UKIP, Nuevos Finlandeses, en fin, un grupo de actores políticos que están alimentando ese discurso y que, desgraciadamente, están recogiendo cada vez apoyos más significativos. Pues bien, desde esa perspectiva, como digo, ¿qué instrumentos tenemos para atender a ese fenómeno de los flujos migratorios? Y específicamente para el tema de los refugiados. Lo he citado antes, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tenemos, lo decía Martín en la presentación que me ha hecho, tenemos también otra organización, cada vez que la menciono en mis clases, en mis charlas, me deprimo inevitablemente, porque cada vez que escribo en una pizarra un RUA y pregunto si alguien ha visto eso y sabe lo que es eso, pues me encuentro con que abrumadoramente, de forma mayoritaria, no dice nada. Una sigla de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que lleva desde el año 49 atendiendo a 5,4 millones de refugiados palestinos y que, aún así, sigue siendo una auténtica desconocida. Esos son el mínimo instrumental que tenemos. Es decir, agencias internacionales de la familia ONU para atender a los refugiados. ¿Y los desplazados? No tenemos nada. Es decir, para los desplazados tenemos que reconocer que están en una situación todavía de mayor vulnerabilidad que la de los refugiados. Porque un refugiado, como he dicho, ha atravesado una frontera internacional. Y tenemos un organismo, ACNUR, o un RUA si es para los palestinos, que tiene un mandato explícito de asistencia y de protección de esas personas. Pero los desplazados siguen dentro de la soberanía nacional. Por lo tanto, es responsabilidad de su propio gobierno atender sus necesidades y proteger sus derechos. Cuando suele ocurrir que son precisamente esos gobiernos los que violan sus derechos sistemáticamente y los que no atienden sus necesidades básicas. Por lo tanto, ahí nos encontramos con un conjunto de los 65,6 millones de personas que dije antes, desplazados y refugiados, 22,5 son refugiados, el resto, 41 millones prácticamente, son desplazados, son más del doble. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entendamos que en ese escenario problemático, ya digo, hasta podemos hacer un matiz entre refugiados y desplazados. ¿Qué nos encontramos a veces? Recuerdo cuando Ruud Lubbers, holandés, era el alto comisionado del ACNUR. Lubbers nos hablaba, en relación con Afganistán, nos hablaba de desplazados externos. ¿De qué me está hablando usted? ¿Cómo que desplazados externos? Si son desplazados, no hace falta decir internos, es que están dentro del país. Y si están fuera, son refugiados. ¿Cómo que desplazados externos? ¿Qué nos estaba diciendo Lubbers con esa expresión? Miren, yo tengo un mandato para asistir y proteger a refugiados. Pero como no tengo medios para proteger a todos los que salen de aquí ni para asistirlos, pues yo me encargo de estos y a los demás les llamo desplazados externos. No están en mi agenda. ¿Por qué? Porque esa organización funciona con aportaciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU. Luego, según lo que pongan encima de la mesa, hay medios para asistir y proteger o no los hay. Y, por lo tanto, esa es la situación que trataba de transmitir con ese lenguaje un poco alambicado el señor Lubbers cuando la crisis de refugiados afganos. Hoy nos encontramos en una situación más problemática porque, aunque he intentado minimizar, o por lo menos relativizar, minimizar no es la palabra, aunque he intentado relativizar la importancia en términos de volumen de población de esos 250 millones de personas o de esos 65,6 refugiados y desplazados, el hecho es que 65,6 millones de refugiados y desplazados es el récord histórico desde que se registran estos datos. Por lo tanto, mala noticia. Aumenta el número de personas que se ve forzada a abandonar sus lugares de residencia por un conflicto violento, por una catástrofe natural o por las dos cosas juntas. Luego deberíamos estar más preocupados hoy cuando vemos que esa tendencia al alza
no está siendo atendida de manera adecuada. Iría por ese camino para ir terminando y dejando espacio, ojalá, al diálogo, al debate. ¿Cómo estamos reaccionando? Y como no puedo planteármelo en términos planetarios, me vengo una vez más a la Unión Europea. Cuando miramos la política migratoria de la Unión Europea, hay dos rasgos que destacan por encima de todo. Es una política migratoria policial y represiva. Eso es lo que domina el enfoque que la Unión ha tomado, y por tanto los gobiernos de la Unión han tomado con respecto a lo que ocurra ahí fuera. La Unión Europea es como un adolescente que se pregunta qué quiere ser de mayor. Todavía, lo que pasa es que el adolescente tiene 60 años, pero seguimos preguntándonos qué queremos ser de mayor. Con la Unión Europea siempre hay que empezar cualquier frase con el sí. Si tuviésemos voluntad política, seríamos el primer actor económico del planeta. Si tuviéramos voluntad política, seríamos la segunda potencia militar del planeta. Si tuviésemos voluntad política, podríamos aprovechar que somos el primer donante de ayuda al desarrollo del planeta. Y así muchas otras cosas. Por encima de todo, la Unión Europea, desde mi punto de vista, lo que me hace a mí, al menos, seguir siendo europeísta, crítico, pero europeísta convencido, a día de hoy, y cada vez es más difícil vender Unión Europea a nuestras opiniones públicas, no es el euro, no es Schengen, no es el mercado común que me permite como consumidor acceder a bienes que de otro modo estarían fuera de mi alcance. No, la Unión Europea es, por encima de cualquier otra cosa, el ejemplo más exitoso de la historia de la humanidad en prevención de conflictos violentos. Y para mí, trabajando en construcción de la paz y prevención de conflictos, eso lo pongo por encima de cualquier otra cosa. Es decir, aquí, desde que se firma el Tratado de Roma, la guerra ha quedado excluida como instrumento de resolución de conflictos. Aquí, donde hemos estado matándonos en lo que ahora podríamos llamar guerras civiles europeas a lo largo de décadas y de siglos. Ese instrumento llamado guerra ha quedado eliminado, lo cual no quiere decir que seamos ángeles de Dios, que no tengamos conflictos entre nosotros o que ahí fuera no hagamos barbaridades, auténticas barbaridades. Estoy diciendo que en términos comparativos, aquí hemos conseguido llegar a la conclusión de que la guerra no nos resuelve ninguno de los problemas que tenemos entre nosotros. Y eso tiene una dimensión histórica. Por lo tanto, también podríamos enseñar cómo se resuelven conflictos de manera no violenta en otras regiones del planeta, si hubiera voluntad política y con todos los instrumentos que he dicho antes. No estamos en esa línea. En lo que estamos básicamente es en una Unión Europea que en ese preguntarse qué quiere ser de mayor, tiene una tentación enorme de convertirse en una fortaleza europea. Es decir, blindarnos con respecto a lo que ocurra fuera de nuestra casa, perfeccionar nuestro modelo de bienestar y perfeccionar nuestro modelo de seguridad. Somos los más privilegiados del planeta en términos de bienestar y en términos de seguridad, y a partir de ahí, como digo, blindarnos con respecto a lo que ocurra ahí fuera y que se maten hasta que se aburran. Y nosotros les vendemos armas saltándonos nuestros propios códigos de conducta, porque en definitiva seguimos pensando que somos tan listos que tenemos la capacidad para blindarnos con respecto a lo que de ahí fuera pueda venirnos. Y por tanto, como una señal más de ese enfoque, la política migratoria es una política de filtros, de obstáculos, de vallas. Si yo no tengo nada que perder, ponme la valla que te dé la gana. Ponme una valla de 10 metros, de 20, de las que quieras. No tengo nada que perder. Y además tengo la idea equivocada de que allí, al otro lado de la valla, está el paraíso, que me va a arreglar todos mis problemas. Y por lo tanto, desesperadamente intentaré llegar hasta allí, hasta ese paraíso, donde no voy a ser nunca tratado como un igual. Pero es que, aunque pille la quinta parte de lo que allí hay para los demás, esa quinta parte para mí es infinitamente superior a lo que podría aspirar aquí. Porque donde estoy, en el país que estoy, sea norte de África, sea Oriente Medio, sea África subsahariana o Sahel africano, no tengo ninguna posibilidad de llevar adelante una vida digna. Estoy siendo violado sistemáticamente en mis derechos por mi propio gobierno, estoy siendo abandonado y marginado por un Occidente, Unión Europea, potencias europeas que me colonizaron en su día, Estados Unidos acompañado, que obviamente me condenan a esa marginación,
Aquí no tengo nada que hacer. Por lo tanto, buscaré o acepto ya la mala suerte que me ha tocado en esta vida, y si soy musulmán, por ir dándole más perfil al tema, pues acepto la mala suerte que Alá me ha dado de que me ha tocado vivir en la miseria, o si todavía estoy vivo, intentaré tener una vida mejor para mí y para los míos. Y me están diciendo que allí, al otro lado, no digo a 14 kilómetros, Gibraltar, no, digo a 0 kilómetros, al otro lado de la valla de Ceuta y Melilla, viven 7, 8 o 10 veces mejor que yo. Y por lo tanto, es un instinto natural humano el intentar mejorar la vida y satisfacer tus necesidades básicas y garantizar tu propia seguridad física. Ese es, por lo tanto, el mayor efecto llamada que hay hoy en el Mediterráneo, por encima de cualquier otro, es la brecha de desigualdad que hay entre el norte y el sur del Mediterráneo. Y nosotros, occidentales, somos corresponsables de esa brecha de desigualdad. Digo corresponsables, hay otros responsables, los impresentables gobiernos de la inmensa mayoría de esos países, pero nosotros somos corresponsables por lo que hemos hecho y por lo que seguimos haciendo hoy, negándole la posibilidad de una vida digna a esas personas y, por otro lado, apoyando a unos gobernantes que son impresentables, pero que juegan en buena medida nuestro juego, y a los cuales suministramos esas armas de las que hablábamos para que intenten, en buena medida, mantener el control. Luego, en relación con esa situación,